Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticia Monumental y que busca en las tardes hacer una pausa en una muy intensa agenda noticiosa para detenernos en los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy cercano a usted, sin duda. Su primera relación o su más cercana relación con el Estado costarricense se llaman las municipalidades. Esas a las que normalmente no vamos a votar nunca por nuestros alcaldes. Esa a la que además le atribuimos funciones que no son de ellas y le reclamamos todo. Bueno, esa municipalidad que está ahí cerca de su casa es precisamente su primera relación con el Estado costarricense. Hoy hablaremos de este tema y de un fichero cantonal que ha elaborado el Tribunal Supremo de Elecciones con miras precisamente a las elecciones municipales del próximo año. Ya les voy a contar quiénes nos acompañarán el día de hoy. Antes vamos a hacer un rápido repaso por la agenda nacional. Hay un tema muy interesante. La Asamblea Nacional de Liberación Nacional se realizó el sábado pasado. Y entonces la decisión política que tomó la Asamblea Nacional era pedirle a la Sala Constitucional que resuelva antes del 15 de agosto una acción que está pendiente sobre don Johnny Araya. Esta acción impediría que don Johnny pueda participar en las elecciones municipales en caso de que se mantengan las sanciones. Les decía que este tema es muy interesante porque hoy al mediodía nos pusimos a hacer un análisis en la segunda emisión de Noticias Monumental. Hicimos un análisis en la segunda emisión de Noticias Monumental, precisamente donde le preguntábamos a algunos miembros de expertos constitucionales, bueno, ¿y ahora qué pasa? Vamos a ver, hay dos lecturas. Una lectura es política. La lectura política es que la Asamblea de Liberación no le dio la razón a nadie. Políticamente está exactamente igual que el viernes en la mañana, esperando a que la Sala Constitucional resuelva. Aquí hablando con Rolando González a eso del mediodía en la segunda emisión de Noticias Monumental, bueno, la situación es que se dio un mensaje de unidad. Por unanimidad la Asamblea Nacional decidió pedirle a la Sala Cuarta que resuelva antes del 15 de agosto. Bueno, ese es el mensaje que se está dando. Ahora bien, ¿qué sustento jurídico hay sobre este tema? Nosotros averiguamos esta mañana también con la Sala Constitucional y quiénes son las partes de esta acción, quiénes son las personas que podrían dentro del expediente pedir que se acelere una votación. Bueno, la sorpresa es que ni Liberación Nacional es parte de este proceso, ni don Johnny Araya es parte de este proceso, sino es una señora que interpuso una acción de inconstitucionalidad contra los estatutos. Esto, la pregunta que surge entonces es si imposibilita entonces esto a Liberación Nacional hacerle una solicitud de este tipo a la Sala Cuarta. Fabián Bolio, que es abogado constitucionalista, analista de Noticia Monumental, dijo este mediodía que no había ningún chance de que una organización fuera del expediente principal le haga una solicitud de este tipo a la sala, pero sobre todo que era muy peligroso que los magistrados aceptaran, digamos, el plazo interpuesto por Liberación Nacional, porque bueno, estarían abriendo la puerta para que cualquiera de nosotros, Randall Rivera, vaya a plantearle a la Sala Cuarta que por favor resuelva un recurso de amparo antes o después de tal fecha. Esa es una. Después hablamos con Ana Virginia Calzada, la expresidenta de la Sala Constitucional. Ella nos dijo que la Sala ha recibido este tipo de peticiones eternamente, porque cualquiera prácticamente puede pedir a la Sala Constitucional que resuelva en tal tiempo. Lo que no pasa es que la Sala obedezca esa solicitud, que es diferente, porque ella también decía que es muy complicado que la Sala admita una presión de cualquier grupo, en este caso de Liberación Nacional, para votar, y que las acciones de inconstitucionalidad, o sorpresa, se votan en orden de presentación. Es decir, van avanzando conforme o van saliendo de votación conforme se han ido presentando.
Eso sí, hay una salvedad. En algunas ocasiones la Sala Constitucional, para no hacer que se caiga una inseguridad jurídica, llámese presupuesto nacional, plan fiscal, pensiones, la Sala Constitucional toma el tiempo para adelantar sus votaciones con el fin de no generar un daño mayor a el sistema jurídico costarricense. Y Rolando González de Liberación Nacional decía, bueno, es que en realidad Liberación podría presentarse como coadyuvante en el expediente principal y así ahora tener legitimidad para presentar una solicitud de este tipo. Es un tema que se las trae sin duda de la Sala Cuarta, hay que ver qué pasa, cómo responden los magistrados, si responden, no están en la obligación de hacerlo, a la Asamblea Nacional de Liberación Nacional. Bueno, ese es el punto de arranque de la agenda nacional. Hoy el tema de fondo de municipalidades, tenemos a un grupo de personas que nos ayudarán hoy mucho a analizar este tema. Tendremos en la primera parte del programa a la primera dama de la República, doña Mercedes Peñas, quien está aquí a mi derecha. No puede estar todo el programa, tiene una agenda muy apretada doña Mercedes, pero igual le agradezco muchísimo estar esta tarde en Matices. Doña Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas. Buenas tardes, Randall, al equipo de Matices. Es un honor para mí poder acompañarles un ratito el día de hoy. Gracias de verdad por estar aquí. Está con nosotros don Gilberto Monge, también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y es alcalde de Mora además. ¿Qué tal, don Gilberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un gran gusto poder compartir con ustedes de nuevo en este programa y sobre todo un honor estar aquí con doña Mercedes Peñas, nuestra primera dama y aliada número 1 del sector municipal de nuestro país. Voy a decirlo, no es porque esté aquí, pero ya lo había dicho en un programa donde usted no estaba, así que seguramente vendrá del corazón lo que dice don Gilberto. También está con nosotros don Luis Barrantes, también de ANAI. Don Luis es alcalde de Valverde Vega, o Sarchí. Sarchí. Claro, Sarchí. Un gusto, Randall. ¿Qué tal, don Luis? Bien, y usted, y a los que escuchas un saludo, y don Gilberto, compañero alcalde y parte de la Junta Directiva de ANAI. Igual, un gusto y un honor compartir con la primera dama, que además de ser una gran persona, un gran ser humano, es una persona que cree fielmente en el régimen municipal. Ayer precisamente la estaba viendo en un programa televisivo reprisado y la forma como doña Mercedes defiende el sector municipal, defiende lo que cree, creo que es pues un honor estar compartiendo con ella hoy. Gracias, don Luis. Y también estará con nosotros doña Mariela Castro, ella es funcionaria del Tribunal Supremo de Elecciones, del Instituto de Formación y Educación en Democracia, IFED. Ella hizo el fichero cantonal, estará con nosotros más adelante vía telefónica. Bueno, no es una ocurrencia de la primera dama de la República trabajar en temas municipales, tiene una enorme experiencia en estos temas y yo quiero preguntarle ahora sí como primera dama, hace un año conversamos aquí en este programa, quiero preguntarle cómo resumiría usted en rasgos generales la situación cantonal de Costa Rica, doña Mercedes. Bueno, a ver, en este primer año de gobierno, desde el programa Tejiendo Desarrollo, nos hemos abocado a trabajar con cantones que tienen criterios fuertes de desigualdad. Hay mucho trabajo que hacer en el territorio, en Costa Rica. Todavía el 98% de la inversión pública se hace desde la administración central y el gobierno local es el Estado en el territorio. Y en ese sentido hay que ir, trabajando en los dos niveles de gobierno y administración. Y soy municipalista, pero sobre todo defiendo la institucionalidad pública. Y en ese sentido yo creo que hay que tener claro el papel de gobierno central y los gobiernos locales, en qué nivel les compete y les corresponde trabajar a cada uno, e ir, equilibrando esos niveles, pero también esos presupuestos y realmente generando desarrollo en todos los territorios del país para que cada vez haya menos desigualdades y que la riqueza no siga concentrándose solamente en el área metropolitana, sino que realmente todos los territorios se beneficien del desarrollo. Pero aún así, si nos centramos solo en el gran área metropolitana, caemos en algunas paradojas, municipales. Hay cantones con alto desarrollo humano, justamente a la par de cantones con bajísimo desarrollo humano. Hay una municipalidad que tiene una enorme cantidad de recursos, una exactamente a la par que tiene muy poca cantidad de recursos, y llegamos hasta lo ridículo de asfaltar la mitad de una calle porque la mitad es de un cantón y la otra es de otra. ¿Cómo entender, esta dinámica donde cantones tan a la par, con situaciones además geográficas
muy parecidas y poblacionales, tienen una diferencia en desarrollo humano tan marcado, doña Mercedes? O sea, yo lo que creo es que hay que entender la historia y la evolución de la institucionalidad local y del Estado costarricense. Yo creo que es importante todo este tipo de análisis, de estudios, de indicadores y de índices de desarrollo, pero hay que ponerlos en un contexto. Y es importante, cuando se hacen o se ven los indicadores locales, analizar el contexto institucional que hay para darles el valor adecuado. No se puede valorar en la misma dimensión Belén con el espacio físico que tiene, 7 kilómetros cuadrados, 12, qué mal estoy yo, 12 kilómetros cuadrados. Bueno, yo no lo sabía, está mejor que yo. Con cantones más extensos territorialmente, con desarrollos, por ejemplo, urbanos que han sido como Alajuelita, Desamparados, donde se han promovido iniciativas de vivienda, desarrollo social, sin estar integradas a ese cantón, a la identidad. Entonces yo creo que esas situaciones hay que analizarlas en un contexto histórico y en un contexto institucional para poder tomar las decisiones oportunas y decir, bueno, si hay tantas desigualdades entre cantones que están tan cercanos, qué políticas públicas se tienen que desarrollar para que realmente los territorios se equilibren y no tengamos ciudadanos de varias categorías. Dependiendo de dónde vives, accedes a un tipo de servicios o a otros, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo quiero agradecerle a don Sergio Araya, es uno de nuestros analistas políticos de Conrad Adenauer, que me acaba de mandar un mensaje y dice: los felicito por propiciar hoy un espacio de reflexión en torno a lo local, a la implicación que posee para el sistema político costarricense la primera elección municipal que nuestro país llevará a cabo de manera totalmente separada de los comicios nacionales, que es todo un reto y eso hablaremos después. Voy a permitirle casi absorberla completamente en esta primera parte que estará con nosotros, doña Mercedes. ¿Cuál es la debilidad más grande en este instante del sistema municipal costarricense? Como gobiernos locales, quizá no, estoy segura, los que tienen mayor autoridad moral para hablar de eso son los dos alcaldes que tengo enfrente de mí. De varios años de trabajo, sí quiero decir que es importante fortalecer, digamos, a nivel técnico, todo lo que tiene que ver con la planificación y la ejecución presupuestaria. Muchas veces los recursos que tienen las municipalidades no se ejecutan y no resuelven muchas de las situaciones porque no hay una adecuada visión de desarrollo del propio cantón y de planificación para la inversión de esos recursos. Eso me acuerdo que lo vimos con algunas subejecuciones, como digo, no es en todos los gobiernos locales, pero yo creo que sí es importante señalarlo. Y luego el gobierno como tal es importante que se entienda como gobierno. El tema de la alcaldía, el concejo municipal, los síndicos, es un trabajo, digamos, mucho más como gobierno, como visión de desarrollo y un gobierno, una administración que está para mejorar esas condiciones. Yo creo que hay que trabajar en ese nivel político y en ese nivel más técnico a la hora de planificar y mejorar las inversiones. Don Gilberto, ¿están de acuerdo ustedes en el principal reto de las municipalidades en Costa Rica? Bueno, yo creo que analizar el tema implica, digamos, ver muchas situaciones hasta históricas, ¿verdad? Es decir, las municipalidades en Costa Rica no necesariamente fueron, digamos, muy importantes en ciertos momentos, a partir de ciertos momentos de nuestra historia. Inclusive después del 48 se fortalecen algunas instituciones centralizadas, ¿verdad?, del Estado, cosa que, digamos, en ese momento fue importante porque permitió que Costa Rica pudiera lograr índices de desarrollo sumamente importantes, pero que sí es importante decir que las municipalidades en toda esta coyuntura pues nunca fueron protagonistas, ¿verdad? Fueron, digamos, actores secundarios en el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Y yo creo que ya nuestro país no aguanta más ese modelo, ¿verdad? Y yo creo que eso ya pues es reconocido por todo el mundo prácticamente. Y yo creo que nosotros ya más bien vamos un poco atrás de lo que ha ido ocurriendo en el resto del mundo, donde los gobiernos locales se hacen fundamentales para el desarrollo de las comunidades. Yo, digamos, para poder hablar de fortalezas y debilidades, ahorita diría que yo creo que en Costa Rica inclusive aún ni siquiera hemos podido todavía determinar el modelo de gobernanza local que realmente le conviene al país y por el que queremos apostar en el país. Como que todo se ha venido haciendo en el tiempo, una idea, después a los años surge otra idea, pero que realmente esto no ha habido como un diálogo nacional, o sea, sentarse todas las partes a hablar
realmente de qué es lo que concebimos nosotros como gobernanza local, como gobiernos locales, qué es lo que queremos de las municipalidades. Entonces, cuando hay una buena propuesta de gobierno, por ejemplo esta que está ahorita en la palestra, como es el 18.001, el proyecto que le va a dar más recursos a las municipalidades para la red vial cantonal, pues se abre todo un debate, que se habla de eficiencia, que se habla de un sinnúmero de cosas, pero yo digo, miren, no es justo que empecemos a hacer unos debates sobre ciertas cosas en las que ni siquiera hemos podido todavía empezar a abordar asuntos fundamentales como de filosofía. Bueno, yo no quiero quitarle más bien tiempo a doña Mercedes, pero ahora vamos a tener la posibilidad de hablar, pero mire, solo desde el punto de vista del sistema de financiamiento municipal como está concebido en nuestro país, está totalmente diseñado para privilegiar a las municipalidades urbanas de clase alta o donde hay desarrollos comerciales importantes o industriales importantes, ¿verdad? Porque los rubros más importantes de cómo se financian las municipalidades provienen de patentes, de impuestos a la construcción, de permisos de construcción, de bienes inmuebles, y eso lógicamente privilegia a esas municipalidades. Entonces, hoy en día, y por eso bueno, yo he estado muy de cerca también con el programa Tejiendo Desarrollo, lo que se quiere también es ver de qué modo las municipalidades rurales empiezan a tener un poco más de protagonismo y poder accesar también a recursos financieros, ¿verdad?, del Estado. Pero eso no es nuevo. Costa Rica tiene un problema histórico en cuanto a un anacronismo, digamos, entre su legislación y los modelos de desarrollo que escogemos. Hoy todavía tenemos algunas medidas por ley que corresponden al sistema de sustitución de importaciones que adoptamos en 1950 y que se agotó ya en el 70. Hay otra poco ahí que abonan al sistema agroexportador, agotado desde el 94. Queremos darle muchas responsabilidades a las municipalidades, pero no las financiamos adecuadamente, don Luis. Es parte, digamos, de un anacronismo histórico que tenemos como sociedad en Costa Rica. A ver, el tema es muy amplio. Yo creo que no se puede enfocar desde una variable o de una arista. Lo cierto del caso es que Costa Rica, como punto de partida, ha sido un país centralista. Es un país que ha centralizado en las instituciones, y bien lo dijo doña Mercedes. Si ustedes revisamos los costarricenses, la distribución de los recursos, cómo se ejecutan, el 98.2% lo ejecutan las instituciones del Estado central, y las municipalidades administramos pobrezas. Y yo, Randall, tengo un pensar, hay 81 municipalidades y 81 realidades diferentes. Es más, me atrevería a decir que todos los distritos de Costa Rica son casi diferentes. En caso personal de Valverde Vega es muy diferente de los Bajos del Toro Amarillo, que tiene el 70% del territorio en zona de protección, viven 500 personas, a Sachí Norte, o a Sachí Sur, o a Rodríguez, o a San Pedro. Ese centralismo, esa diferencia de cantones, bien decía Mercedes, Belén son 12 kilómetros cuadrados, creo que es el San Pablo, son 7 kilómetros cuadrados. De León Cortés. San Pablo de Heredia. Son cantones muy pequeños, pero Belén tiene mall, tiene hoteles enormes, lo que generan patentes. Un mall de estos puede ser las patentes de Valverde Vega o cualquier cantón a lo largo y ancho del país, en distantes, que son muy, muy diferentes. Entonces, no se puede generalizar, y ante todo, hay un temor enorme en Costa Rica de descentralizar. Tengo que reconocer que es el primer gobierno que se envalentona desde Casa Presidencial y dice, sí, vamos con una ley donde le vamos a dar recursos para los caminos a las municipalidades. Pero ya hubo un intento en los medios de comunicación para que eso no pase. Y es un temor sobre esa figura de alcaldía, que somos malos alcaldes, que somos buenos alcaldes, que somos malas figuras políticas, que somos pocos ejecutores. Es que ni siquiera hemos empezado a desarrollar los cantones dándole realmente los recursos y las potestades que corresponden. Y algo seriosísimo, se tiene que revisar el Código Municipal y la figura del Consejo Municipal y de la alcaldía. Hay consejos municipales que solo por hacerle daño político al alcalde o a la alcaldesa no le vota el presupuesto. Hay regidores que solo porque es de otro partido político y no le interesa que el alcalde pues pueda hacer su ejecución de proyecto, no le vota acuerdos municipales que son fundamentales. Entonces, todo esto al final lo que redonda es que hay un país que tenemos alcaldías mal vistas, cantones con diferentes condiciones, realidades, un gobierno que sigue dependiendo de las municipalidades, y lo digo con toda seguridad del caso. Muchas municipalidades dependen de ministros y de diputados a ver qué gestión logran hacer ante un director ejecutivo de una unidad X o de un ministerio X. ¿Por qué?
porque cantones que han tenido muchísimo peso político han tenido, por supuesto, mayor posibilidad de accesar ese poder político para hacer cosas en sus municipalidades. Claro, pero aquí hay un problema, porque cuando el gobierno no es afín al color del alcalde, se pierde ese enlace, digamos, de conocerse finalmente, no de nada impropio. Es correcto. Doña Mercedes, es una tarea complicadísima la que plantean aquí los señores alcaldes, porque cuando Don Luis nos habla de las diferencias entre Belén y San Pablo, y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia primigenia entre los dos cantones? No hay ninguna diferencia, más allá, digamos, que un tema de financiamiento y de cobro de patentes. Yo por eso digo, o decía, y ahí coincido con Gilberto, es que ese análisis histórico-institucional hay que hacerlo. Ese análisis histórico-institucional hay que hacerlo. Ya la evolución yo creo que hay que centrarse ya en las realidades. Hay que hacer esa discusión política, es una discusión de fondo, pero estamos en donde estamos. Hay cantones que tienen esos desniveles, de posibilidad de inversión. Este gobierno está haciendo un esfuerzo por equilibrar territorios y porque llegue la inversión a todos y fortalecer las capacidades institucionales, y yo creo que es importante que eso esté claro, porque, como decía anteriormente, se puede generar desarrollo en los territorios desde los propios territorios, y es importante que se activen todos esos mecanismos de participación social y de gestión local a nivel de gobierno, para fomentar todos esos espacios, para que mover también y dinamizar las economías locales, y que los flujos económicos desde el gobierno central al gobierno local fluyan, que deberían de fluir de mejor manera. Hay una discusión política de fondo, pero con las realidades que tenemos que avanzar, y creo que es importante por eso los temas de planificación, de ordenación del territorio, de planificación y de priorización de inversiones, porque tenemos que empezar por algo. Y coincido con los dos alcaldes que hay una discusión de fondo de qué modelo de gobierno local se quiere y cómo fortalecemos las capacidades de la institucionalidad local para que haya más contrapeso con el gobierno central. Dándome un comentario con lo que dice doña Mercedes. Nada más para recordar, hace 4 años existió una señora ministra en el Ministerio de Planificación que no creyó en la descentralización. Y eso es muy complejo. Cuando hoy está una persona en un ministerio tan importante como el Ministerio de Planificación y dice, mira, la descentralización no es válida, y busca cualquier excusa dentro del modelo para decir no se debe transferir recursos o no se debe articular ayudas o políticas o propuestas de ley. Y por eso es que el modelo, como dice doña Mercedes, y yo comparto, tiene que revisarse. Por supuesto que hay que caminar, por supuesto que no nos podemos quedar parados, tenemos que ir coordinando lo que tenemos para llevar ese desarrollo y esa dinamización en la economía a los gobiernos locales. Pero si realmente como país estamos conscientes, tenemos que reformar para que no llegue un ministro o llegue una persona que no está afín o esté afín, para que el modelo por sí solo camine. Y esas reformas son fundamentales. Dolorosamente mucho pasa por la Asamblea Legislativa, porque muchos son leyes. Y dolorosamente ahí cuesta. Hace poco salió un documental cuánto dura una ley en este país en promedio para hacerse ley de la República como proyecto. Pero esa revisión de fondo tenemos que nosotros como país ingresar a hacerlo, y mi criterio muy personal es que si Costa Rica no le apuesta a la descentralización, seguiremos siendo un país de subdesarrollados, dependientes del gobierno central y de la opinión de un ministro o el buen criterio de un político que quiera colaborar. Yo sí quiero hacer una acotación, y es que al final las instituciones no son un fin en sí mismo. O sea, las instituciones están para mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas. Entonces, la discusión al final viene por ahí, ¿no? Es qué modelo institucional y qué diseño se hace para mejorar la calidad de vida y las condiciones de la gente que vive en todos los territorios. Entonces, yo creo que esa al final es la idea de fondo, ¿no? ¿Cuál es el engranaje institucional que mejor puede acompañar ese desarrollo de todo el país, no solamente de una parte? Lo que pasa es que cuando usted nos ubica, doña Mercedes, y nos dice, bueno, aquí hay que arrancar de lo que hay, ¿verdad? Digamos, porque ya estamos súper diagnosticados, de hecho, pero bueno, vamos a arrancar de lo que hay. Usted cuando habla con personas que no están en el régimen municipal, ¿usted les nota ganas de preocuparse por las cosas de su municipalidad? Los diputados, una vez que llegan a la Asamblea Legislativa por nuestro sistema político, a veces dejan de ser diputados provinciales y se convierten en diputados nacionales. ¿De verdad hay ganas fuera de ellos?
Mire, yo en la gente siento las ganas. Cuando uno va a las comunidades y habla con la gente, hay veces, y yo hablaba con el presidente del Tribunal Supremo Electoral la semana pasada, porque le decía que yo sentía, igual que él, coincidíamos en que era importante hacer una campaña cívica para que la gente conociera los gobiernos locales, las responsabilidades que tienen, cómo pueden aportar para mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas. Y en ese esfuerzo está el Tribunal Supremo Electoral. Yo sé que van a empezar una campaña ahora en julio, de una campaña cívica. Claro. Mire, aquí está el gobierno local, estas son sus responsabilidades, es importante el gobierno local. Y en esa importancia es donde, digamos, yo creo que hay que, para mí, ¿verdad?, empezar a ubicar eso. No hay que posicionar, pero cuando de verdad va uno a las comunidades, la gente sabe que se pueden mejorar las cosas y que tienen un interlocutor que es el gobierno local. Entonces yo creo que es importante rescatar eso, la gente de las comunidades. Es más, uno va a las comunidades y la gente participa en las reuniones, las mujeres no se imaginan lo que pueden participar, luego no llegan a puestos de, digamos, de toma de decisiones. Ahí hay una brecha muy importante que yo sé que el INAMU está haciendo también una labor muy importante para concientizar en las mujeres de que participen y que además en puestos de toma de decisiones. Pero sí es verdad que yo creo que la gente está sensibilizada porque conocen ese espacio. Lo que pasa es que hay que seguir fortaleciendo ese vínculo entre la gente que habita en las comunidades con las autoridades locales para que realmente se sepa qué es lo que hacen, cuáles son sus responsabilidades y la importancia que tiene esa institucionalidad del Estado en el territorio. Un comentario, Randall. Mire, ayer precisamente cuando observé a doña Mercedes en una charla que estaba dando, creo que fue en la Universidad de Costa Rica, si mal no me equivoco, y observar los datos que para mí fueron muy reveladores, entre otros que tocó doña Mercedes. Costa Rica es el país en Centroamérica de mayor abstención para las alcaldías. O sea, el 25% en promedio sale a votar para la elección de alcaldes y alcaldesas, síndicos y demás puestos. Comparado con el resto, Centroamérica son porcentajes ridículos. Vi 40%, 50%, hasta 70% en otros países de Centroamérica. Esto lo digo porque, como decía Mercedes, uno cuando llega a las comunidades uno siente que la gente se involucra, quiere mejores caminos, quiere mejores condiciones de salud, de educación, etcétera. Pero a la hora de participación, cuando se tiene que elegir el alcalde o alcaldesa, no vamos. Exactamente. Y le dejamos la responsabilidad a alguien. Y aquí viene un tema, para mí, que es mediático, pero grave. Los políticos, por general, somos catalogados como sinvergüenzas. La forma de verlo el pueblo, la forma general, de opinión pública, pues un gran porcentaje. Pero los más que nos ven así somos los alcaldes y alcaldesas, porque somos los que estamos más cerca a la comunidad. Sí, usted fue diputado y es alcalde. ¿Cuál tiene más ese peso más de mal político? Son dos mundos diferentes, se los puedo decir con toda seguridad. Son dos condiciones de cómo el estatus de la sociedad valora al diputado y cómo valora al alcalde. Y yo creo que ese tema de fondo tiene que ver con un tema delicadísimo, que es que Costa Rica, por las leyes que fuimos creando en controles, es el estilo Pancho Villa. Primero el fusil y después pregunte. O sea, aquí cualquier procedimiento es procesado en la Contraloría, una sanción de 8 o 15 días, el alcalde X, el otro está sancionado, y ya el daño ante la opinión pública es que son corruptos, esa es la percepción que queda. Entonces, esos controles, ese extremismo en materia de tratar de ver que todos se haga a la perfección, sin dejar hacer como otros modelos de otros países como Estados Unidos, que usted ejecute, si alguien comete un error, pues ahí están los tribunales y todo lo demás. Costa Rica está atado a un modelo complicadísimo. Esa percepción del pueblo, esa poca participación, es lo que decía doña Mercedes. Hay que ver cómo nosotros, con ese sentimiento que sí existe en las comunidades, porque cuando usted va a una comunidad, Gilberto no le deja mentir, como alcalde, cuando uno va a una comunidad nación de desarrollo, se meten, se involucran, pero la hora activa como parte promotora del modelo de descentralización, no. Y muchas veces seguimos con ese resabio, busquemos al diputado de la región a ver qué nos puede ayudar a través de la institucionalidad. Comparto con doña Mercedes, las instituciones no son un fin en sí mismo, son un medio. El problema es la percepción que le puede dar el gobierno en turno a esa figura y sus intereses. Eso es lo peligroso. Yo digamos, soy un poco, digamos, en esto, ya tengo 8 años de ser de alcalde y la verdad es que yo sí he visto... ¿Se va a reelegir, don Gilberto? En eso estamos. Un día esto le pregunto qué es lo eso que depende les gusta de la gente. Yo no llegar ahí, pero bueno, un día, eso es tema de otro programa. Sí, vea, yo sí creo que hay una evolución lenta, pero existe. Sí. Lo que pasa es que, digamos, esa frustración del nivel de participación en las elecciones, ¿verdad?
puede ser, digamos, un asunto de este momento, pero que no necesariamente se va a mantener en el tiempo. Uno va, que ha tenido la oportunidad tal vez de ver otros modelos de gobierno municipal, y uno se da cuenta de que que la persona, desde que en la mañana se levanta y sale de su casa, ¿verdad?, empieza a tener un contacto directo y permanente con su gobierno local para todo. Transporte público, bueno, vías, aceras, cuidado de niños, es decir, hay un sinnúmero de funciones, ¿verdad?, en otros países, ¿verdad?, que están en manos de los gobiernos locales. Entonces, para ese ciudadano, por supuesto, que puede ser, inclusive, y así me lo han dicho alguna gente, inclusive de Medellín, que para ellos es más importante quién es el alcalde de Medellín que quién es el presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque más necesidades diarias, cotidianas, ¿verdad?, para poder, digamos, manejar de un modo adecuado sus vidas, se ven satisfechas gracias al gobierno local. Y entonces, yo siento que en Costa Rica, y yo lo que decía Luis es cierto, o sea, sentimos ahora que en este gobierno se está dando un primer paso valiente de entrarle al tema, de verdad darle mayores recursos y fortalezas a las municipalidades, y yo esperaría que ese sea un proceso que empiece y que ojalá que no se detenga, siempre y cuando, como decía doña Mercedes también, buscándose el beneficio de la gente. No es que las municipalidades tienen que convertirse en instituciones que acumulen recursos y competencias, y que entonces tal vez la ineficiencia que tenemos ahora, tener un aparato tan grande de Estado, que no logra llegar a satisfacer las necesidades de las regiones, de los pueblos, de las comunidades, pues que ese mismo vicio se vaya a establecer en las municipalidades, y entonces pues haríamos un flaco favor, ¿verdad?, al país. Pero yo siento de que, por eso es que este es un proceso que hay que irlo dando con muchísimo cuidado, con mucha planificación. Ahora hay que entrarle, yo esperaría que pasen estas... hubiera sido un buen momento ahorita, pero ahorita estamos enfocados en el asunto de los recursos en el tema de la red vial, pero yo creo que va a ser muy importante, ojalá de cara a las nuevas autoridades municipales, que se definan muy bien las competencias de los consejos municipales y de los alcaldes. Eso no es una cosa pequeña, ni es una cosa mínima, eso va a definir en gran medida la eficiencia que tengan los gobiernos locales para poder funcionar. Y después otra cosa, miren, las municipalidades, en términos generales, tienen que darse cuenta de que por Constitución somos las encargadas de atender las necesidades y los servicios y todo lo que es el de interés local, digamos, los intereses locales. Y entonces eso no implica que para que podamos atender esos intereses locales tengamos que contar con los recursos necesariamente. Yo creo que las municipalidades tienen que entender, y yo estoy seguro de que muchísimas municipalidades lo entienden bien, en los alcaldes y las alcaldesas, de que tenemos que hacer gestión, ¿verdad?, que tenemos que integrar comisiones interinstitucionales. Ahora tenemos los consejos cantonales de coordinación institucional. Yo creo que eso tiene que convertirse en una herramienta definitivamente de desarrollo, pero que tenemos que tener nosotros comunicación con los ministros, con los presidentes ejecutivos, decir, los alcaldes no la tenemos que creer. Yo critico mucho cuando un alcalde depende de un diputado para poder hacer una gestión ante un ministerio, ¿verdad? Y yo lo he dicho en mi cantón, y tal vez podré pecar de petulante, pero yo he dicho, el día que yo necesite un diputado para ir a pedir una cita a un ministro o a un presidente ejecutivo, mejor me voy para la casa. Yo creo que esos tiempos ya tienen que ir cambiando definitivamente para que esto funcione, ¿verdad? Don Gilberto, pero ustedes tienen la ventaja de que hay alguien en Casa Presidencial, doña Mercedes Peñas, que se sienta con ustedes a conversar. Y conoce. Sí, claro, y que conoce el tema históricamente. Bueno, pero quiero también... Usted se vaya, ¿qué va a pasar? No. A ver, yo creo que hay que ir, o nosotros lo que estamos tratando de hacer es también fortaleciendo la institucionalidad y acompañando la institucionalidad. Estoy yo, pero está doña Olga Marta, sí, ministra de Mideplan, está la presidenta ejecutiva del IFAM, doña Yanina, que viene del régimen municipal, el presidente ejecutivo del INDER. O sea, realmente hay gente convencida de lo local, porque al fin y al cabo lo ven como una institucionalidad más al gobierno local, ¿verdad? Y se está tratando de coordinar y articular con un montón de ministerios y ministros empatados, desde el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo creo que ha habido una respuesta, digamos, muchísimo mayor en favor, ¿verdad?, de acompañar los esfuerzos de los gobiernos locales. Ahora, sí tienen que ser procesos institucionales, no pueden depender de nadie, ni del alcalde, ni de un ministro, ni de mí, porque realmente estamos hablando de la institucionalidad pública y de cómo el Estado se organiza.
Entonces, eso no puede depender de una o dos personas. Uno le puede dar un carácter más de una manera o de otra, pero por eso digo que tienen que ser procesos institucionales consolidados, y yo creo que ahí el Mideplan, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy importante, bueno, que ha sido el Ministerio que ha liderado y encabezado la 18001, de sentarse con Hacienda y el MOP y empezar a ver de dónde sacamos, de dónde ponemos, porque realmente, y ha sido a través de su equipo, sus equipos técnicos, primero que se lo creen, pero además que todos los equipos técnicos de esos ministerios han dicho, bueno, esto hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Entonces, bueno, hay una ministra o hay un ministro que están ahí liderando, pero tienen equipos técnicos que están acompañando. Entonces yo creo, yo le agradezco mucho, estoy muy empatada con el tema, pero de verdad creo que hay un equipo de trabajo que está convencido de esto y que cuenta, con el equipo técnico que está dando insumos técnicos para la decisión política, que eso es lo importante. Claro, pero si yo la desvinculo a usted en lo personal, doña Mercedes, y hablamos entonces ya no solo de la primera dama preocupándose del tema, sino por ministros, presidentes ejecutivos, etcétera. Bueno, es que dentro de 5 años no solo no va a estar la primera dama, sino que no van a estar esos ministros, y no va a estar el presidente ejecutivo de INDER. De 5 no, de 3. Bueno, sí, es que proyecté un poco más. Bueno, de 3. ¿Cómo dar el salto ya para que eso quede institucionalizado ahora sí y que no dependa de la voluntad política? Ese es el gran reto que hay, y conforme a eso, no sé si le da fuerza o le genera ruido unas elecciones municipales pendientes. A ver, yo creo que siempre, el ir trabajando esto desde la administración, desde los gobiernos centrales, negociando con gobiernos locales, es importante para ir generando, digamos, cierto debate público. Yo creo que también las universidades están sumadas a este debate, y eso es importante, que haya más gente que participe de estos procesos, pero además visualizarlo como un proceso de mediano largo plazo. También hay un esfuerzo de trabajo con diputados y diputadas para que se entienda todo esto como un proceso. Y yo creo que eso es lo importante. Es verdad que en 3 años este gobierno y esta administración sale, pero si es un proceso que se ha podido dejar encaminado y ha habido cierto avance, yo estoy segura que va a ser más difícil echar para atrás eso. Las elecciones locales, siempre suman. Es verdad que ahí hay un impasse, pero yo creo que es importante poner el ojo y la vista en esas elecciones. Y lo veo como una ventaja, doña Mercedes. Estar en campaña electoral, los partidos políticos no pueden hacerle un feo al régimen municipal porque estarían dándose un disparo en el pie derecho. Creo que las oportunidades de consolidar este proceso en esta campaña electoral o precampaña podría colaborar, dado que no veo a un candidato futuro, un partido político diciendo que no es régimen municipal en este proceso. Yo creo que es importante porque van a ser las primeras elecciones unificadas locales, donde se elige la alcaldía y el concejo municipal, y eso lo va a posicionar quizá de otra manera. Están los consejos municipales de distritos, de cosas. Realmente se eligen a 6.050 personas, o sea, no son poquitas las personas que se eligen. Entonces yo creo que ese ojo hay que ponerlo, y esa campaña cívica es importante, y yo lo veo como un valor agregado porque al estar separadas es hora de poner el acento en lo local y posicionar lo local en el debate político, para que la gente pongamos mucho más atención de cuáles son esos programas, de qué propuestas de desarrollo se están planteando y cómo trabajar articuladamente entre todos los cantones para que precisamente no haya esas desigualdades, porque al final los problemas que le afectan a un cantón le afectan al cantón vecino. Entonces también cómo los gobiernos locales están trabajando, proponiendo cosas de forma conjunta, porque al final el problema del agua contaminada a través del río, que empieza en un cantón y termina en el que desemboca, o sea, realmente son cuencas y hay que manejarlas de forma conjunta. Entonces yo creo que esas elecciones, si es verdad que va a haber un impasse, es importante porque se le va a poder poner la atención a lo local por primera vez en paquete. Hay un tema fundamental en esto que yo, y no quiero que suene como propaganda, pero ahorita viene el tribunal de elecciones. Sí, no se preocupe. Mire, vea, si empiezan en esa parte yo me tengo que ir, porque exacto, yo tampoco puedo estar aquí. Vea, en este momento es cuando precisamente la población tiene la oportunidad de participar, pero ya no como electores, sino como posibles elegidos. Es decir, en estos momentos están los partidos políticos armando sus nóminas de papeletas para la alcaldía,
para los consejos municipales, para los consejos de distrito, para nombrar síndicos. Y yo creo que es el momento en que la gente levante su voz y diga, yo quiero participar, yo quiero ser parte de la solución, ¿verdad? Porque después de ahí, lo que viene ya en febrero es la elección, o sea, ya se elige sobre lo que ya está establecido, sobre las papeletas ya armadas, y ya después no hay muchos chances de poder uno decir me meto o no me meto, ¿verdad? Yo creo que hay que fijarse en las personas, más que en los partidos, hay que ver cuáles son las integraciones para que realmente a las municipalidades llegue gente que quiera realmente trabajar por su comunidad, y no lo que se da en muchos cantones, que gracias a Dios en Mora, yo debo decir que no se da una situación así, pero que en muchos cantones es terrible la guerra que hay entre partidos políticos que yo a veces lo siento como absurdo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hay gente que se dedique 4 años a estar boicoteándose entre sí, y para que las cosas no caminen en su cantón, esperando de que en la próxima me toque a mí, ¿verdad? Don Gilberto, nada más regalarme un minuto para hacerle la última pregunta a doña Mercedes, que tiene que irse por un tema de agenda. Cuando usted sueña en descentralización, supongo que no sueña no sueño mucho en eso, pero digamos que algún día sueña en descentralización. Yo me puse a pensar en mi cantón, y entonces la única relación que yo tengo con mi municipalidad es la basura y el pago de impuestos de bienes inmuebles, ¿verdad? El agua lo veo con el AIA, la luz con Fuerza y Luz, el teléfono con el ICE, los buses con el CTP, vamos a ver la seguridad con Fuerza Pública. En realidad hay muy poca vinculación con los gobiernos locales. ¿De qué podría encargarse en el larguísimo plazo los gobiernos locales en nuestro país? Hay muchos municipios que están haciendo cosas maravillosas, no solamente gestionando o manejando el tema de la basura. Para mí, por ejemplo, los planes reguladores, los planes de ordenamiento son fundamentales, porque ahí es el diseño del territorio en función de la visión de desarrollo que tengas. Y no solamente del cantón, sino también de varios cantones. Entonces yo creo que esa es una herramienta que ha estado relegada, y que eso te da las posibilidades de soñar en un cantón muchísimo mejor. Es decir, dónde van a ir, digamos, dónde se va a ubicar los nuevos desarrollos habitacionales, dónde van a ir las nuevas empresas, los espacios públicos para el ocio, la recreación, espacios para nuestros jóvenes, nuestros niños, que no sean ciudades desintegradas. Eso lo puede hacer el gobierno local. La base para mí, la herramienta, el instrumento es el plan regulador. Hay muchos municipios que han trabajado en eso sin tener un plan regulador, pero sí hay cosas que se pueden hacer. Cuando yo me imagino una ciudad en la que me gustaría vivir, yo me imagino espacios públicos, donde yo pueda ir con mi hija a montar en bicicleta, caminando, donde pueda ir caminando a muchos de los espacios, donde tenga espacios de cultura cerca, y no cultura, digo, un espacio cerrado, puede ser en la misma calle. Entonces yo me imagino una ciudad mucho más accesible, donde las clases sociales vivamos en convivencia, donde no hagamos guetos, donde están los pobres extremos y ricos amurallados. Yo quiero ver, digamos, esos espacios mucho más abiertos, y esa definición de ese espacio público es fundamentalmente del gobierno local. Entonces yo me imagino un gobierno local mucho más activo. También pueden crear empresas para muchas cosas, empresas públicas, empresas mixtas. Bueno, hay muchas herramientas que están ahí, promover procesos de participación para que todos opinemos sobre las cosas que realmente nos interesan de nuestro cantón. Entonces yo realmente creo que se pueden hacer mucho más. Hay alcaldes que han sido mucho más visionarios, que han sido más activos, alcaldes o concejos municipales, digamos, gobierno en su conjunto, el gobierno local, que han sido más visionarios y se han imaginado eso y han promovido ese tipo de espacios públicos, de participación, y de verdad yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Sí, es verdad que se requieren recursos para hacer muchas más, pero se pueden hacer muchas cosas, y es lo que yo me imagino un gobierno local. Si me quedo en la parte más reducida, recoge la basura, me la recoge bien o mal, cómo está la acera, cómo está la calle, porque tienen mucha carretera o vía cantonal, y me quedo a mi juicio, en lo mínimo, que no es que no sea importante, pero realmente un gobierno local, por eso es importante para mí esa campaña cívica. ¿Qué es lo que el gobierno local, qué responsabilidades tiene, qué puede hacer, cómo podemos soñar un cantón mucho mejor para nuestros ciudadanos? Bueno, yo le quiero agradecer, sé que nos regaló tiempo extra, así es que le agradezco mucho haber estado aquí. Seguimos con don Luis y con don Gilberto y con doña Mariela Castro del Tribunal Supremo de Elecciones, que ahorita vamos a tener con nosotros. Agradecerle, Randall, a todos ustedes,
y de verdad lo local es importante, lo local se importa y tenemos que apropiarnos de lo local. Y ojalá todo el mundo participe así en manada en las elecciones municipales de febrero. Noticias Monumentales tiene una sorpresa lista para las elecciones municipales que se la contaremos más adelante en el año. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Estamos hablando de la situación de las municipalidades en Costa Rica. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Dos de la tarde con 53 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental. Hoy estamos hablando de la situación municipal en Costa Rica, del fichero cantonal que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya vamos a ir con la gente del tribunal, con doña Mariela Castro, que nos acompaña muy amablemente esta tarde, pero quiero preguntarles a ustedes, porque nos han llegado algunas consultas en Twitter, para poder acceder a cualquier puesto en los gobiernos locales, síndicos, regidores, alcaldes, se necesita partido político, ¿verdad? Así es. Sí es. No se puede llegar sin partido. No se puede llegar sin partido, y recordemos que hay periodos, sí se ocupan partidos políticos, y recordemos que sí se requiere tomar los tiempos que tiene el tribunal en calendario. O sea, hay momentos para inscribir partidos cantonales, los de escala nacional, regional y cantonal. Así que es un tema que por ahorita está agotado, los partidos que estén inscritos ante el tribunal, y solo con ello se podrá participar. Bueno, esa es una limitante, porque dentro de los requisitos, inclusive para ser presidente de la República, la Constitución tiene algunos requisitos: mayor de tantos años, costarricense de nacimiento. Sí. Nunca incluye, pero es cierto, una práctica que tiene que tener un partido político para poder ser presidente de la República. No, pero hay un tema importante. Yo de eso estábamos repasando, y hay una cantidad importante de partidos. De la escala nacional hay más de 20 partidos, yo creo, ¿verdad? Que muchos de ellos podrían ser perfectamente plataformas ideales para que movimientos comunales, para que iniciativas comunales se puedan organizar y puedan participar de las elecciones, ¿verdad? Es decir, no solo hay que pensar que son los partidos tradicionales, los únicos que pueden participar en estos procesos electorales a nivel local. Hay partidos nacionales, hay partidos provinciales también, cantonales. Y hay partidos cantonales, pero igual los partidos provinciales podrían participar también en las elecciones cantonales. Entonces sí hay, digamos, como posibilidades de accesar en estos momentos. Claro, inclusive lo que decía Gilberto anteriormente, de que él sí ve un avance en Costa Rica, lo cual yo comparto, en el fortalecimiento del régimen municipal y la figura de la alcaldía, los consejos municipales. Aunque sean pequeños avances, se han hecho bastantes. Uno de los avances precisamente que yo siento que se va a dar en esta elección y se va a consolidar en el 2020, que serían las próximas, es que va a haber partidos cantonales. Va a haber más un espíritu, no tanto por un partido político nacional, sino por partidos cantonales, porque los habitantes del cantón, las personas que tienen interés en colaborar, se darán cuenta que la forma más fácil de accesar y poder llenar un espacio político, que en esto hay una máxima que dice que en política no hay sillas vacías, precisamente es a nivel de figuras cantonales. Y ahí yo creo que ese avance se va a dar en esta próxima elección, y en la del 2020 creo que se va a consolidar más, porque se van a abrir más los ojos. Esperemos que participe más gente de lo que participa hoy a la hora de elegir sus figuras de elección popular. Bueno, yo quiero agradecerle a doña Mariela Castro. Ella es funcionaria del IFED, es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, quien nos acompaña vía telefónica, y ella fue una de las personas que hizo el fichero cantonal que publica el Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Mariela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo también a todos y todos los radioescuchas. Gracias, y gracias por estar con nosotros. Después de echarle una ojeada, obviamente hay una realidad diferente para cada uno de los 81 cantones, pero si uno pretendiera hacerlo en macro y decir cómo están los cantones en este instante, yo lo que encuentro es un montón de anacronismos, doña Mariela, en los diferentes cantones del país. No sé si comparte, usted que conoce la realidad de todos ellos, si comparte esta apreciación.
Bueno, lo primero que yo sí quisiera contarle a la gente es que el fichero básicamente es un compendio de indicadores que hacen otras muchas instituciones del país y que el esfuerzo que ha hecho el instituto es básicamente agruparlos en un solo documento de fácil acceso para la ciudadanía, para los medios de comunicación y demás. Y respecto a esto que usted señala, pues hay varias cosas, ¿verdad? Podemos hablar de que en temas de desarrollo humano los cantones han mejorado, eso lo prueban los indicadores y así lo dice el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en temas de pobreza lamentablemente hay un estancamiento a nivel país, ¿verdad? No logramos superar ese tema de pobreza, pero efectivamente, como usted lo señala, existen muchas diferencias, ¿verdad? Encontramos cantones de pronto con un alto desarrollo humano, pero con alta pobreza, ¿verdad? Qué sé yo, con cosas que uno tendría que sentarse a explicar qué es lo que pasa en cada uno de los cantones, pero sí hay un panorama muy diverso y siempre lo hemos dicho, digamos, quienes trabajamos el tema municipal y el tema cantonal, que en Costa Rica hay 81 realidades muy diferentes. Ahora sí, doña Mariela, ¿hay algún punto, respetando esta diversidad, estas 81 diversidades que hay, pero hay problemas que son más abundantes en los regímenes municipales? No sé, la pobreza, se me ocurre que usted la acaba de mencionar, la falta de planificación. ¿Hay problemas que usted podría generalizar, por lo menos en la mayoría de municipalidades? Yo creo que el tema pobreza, como decía, es un tema país, ¿verdad? Del cual no se escapa prácticamente ningún cantón, por eso hablo de una realidad país. Hay temas importantes, hay uno de los indicadores que evalúa particularmente la gestión municipal y ahí es muy importante decir que uno de los hallazgos que hace la Contraloría es los esfuerzos enormes que han hecho en general todas las municipalidades del país por mejorar en temas de contratación, de recurso humano, de temas tecnológicos, ¿verdad? Eso es importante de destacar. ¿Qué es otro tema que comparten, digamos, la realidad de los cantones y que nos gustaría ver un poco diferente para el próximo febrero? Es el tema de participación. Pero la participación en las elecciones municipales ha sido históricamente muy baja. No hemos alcanzado prácticamente promedio ni el 30%. Sin embargo, tenemos cantones que tienen un 88% de participación y cantones que tienen 15%, 20% de participación, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad muy alta de la ciudadanía en general. Claro, y sobre este tema, ustedes y desde el IFED, digamos, que ha trabajado fuertemente en los temas de desarrollo democrático, ¿cómo notan ustedes el ambiente? Yo sé que falta ya 8 meses, si acaso, para las elecciones municipales. Yo lo que temo, y voy a ser muy transparente, es que en las elecciones municipales participe una cantidad mínima de costarricenses. ¿Ustedes tienen otro feeling desde el Tribunal Supremo de Elecciones y desde el IFED particularmente, doña Mariela? Bueno, más bien lo que tenemos es lo que hemos hecho es mucho trabajo para motivar a la ciudadanía. Estas elecciones son la primera vez que vamos a elegir a todas las autoridades municipales en una misma ocasión y eso no es menor, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque permite a todo un grupo de ciudadanos, que a mí me parece, y siempre lo he dicho, que la gente que postula sus nombres para estos puestos es gente que realmente quiere jugársela por su cantón. Y es darle la oportunidad a todos de empezar juntos a trabajar en un proyecto de cantón, y eso es fundamental porque la gente que sabe de lo local ha dicho o siempre ha dicho que un gran problema era que las autoridades entraran en momentos diferentes. Bueno, esta es una oportunidad para que la ciudadanía aproveche y vea eso. No podría sacar la bola de cristal y ver cómo van a estar. Sí le puedo decir que hemos hecho un esfuerzo importante a través de ustedes, de los medios de comunicación, de hacer un llamado a la gente a que se acerque a las urnas, porque también sí nos hemos dado cuenta a través de muchos estudios que la gente que no vota es gente que tampoco participa en otros espacios de la vida local. Y quienes trabajan en lo local saben que es mucho más fácil y más gobernable un cantón y una comunidad si la gente se involucra, participa y, como decimos en Notico, mete el hombro en ese trabajo que no es fácil, ¿verdad?, ni sencillo. Entonces, más que sacar la bola de cristal, preferiría aprovechar el espacio para llamar a la gente a cumplir con su responsabilidad ciudadana en democracia, de acudir a las urnas. De hecho, voy a pedirle, si se mantiene un ratito con nosotros,
en línea telefónica para compartir con don Luis Antonio Barrantes y don Gilberto Monge de ANAI. A mí me parece muy interesante las reflexiones que hace doña Mariela, conociendo en detalle los indicadores de los cantones, don Luis. Sí, bueno, me parece bien y comparto mucho lo que dice. Nada más como para dar el punto de vista de la alcaldía y de este servidor, la forma en que se interpreta el fichero es lo importante. O sea, lo dice bien ella, son 81 realidades en el cantón. Claro que sí. Y por el otro lado, hay un decir, o sea, uno puede hacer lo posible, no lo imposible. Hay que interpretar cuáles de estas cosas que se están midiendo son municipales y cuáles son del Estado central. O sea, cuáles de estos indicadores realmente son de resorte de una alcaldía, de un consejo municipal que se puede solventar a través de toma de decisiones de planificación y ejecución por parte del gobierno local, o cuáles tienen que ser, como decía doña Mercedes Peña, un tema institucional articulado desde el Estado central, hoy que tenemos un país que para mí sigue siendo muy centralista. Entonces, en esa figura, en esa interpretación, válido el proceso de llamado de atención por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy que se va a hacer una consolidación en una elección aparte, a que las personas participen tanto activamente en querer ser parte del gobierno local como en los electores para elegir las mejores personas, porque es otro tema de fondo, ¿verdad? Entonces, en eso le puedo dar ejemplos. Mire, el caso de mi cantón, y para robarme el espacio, estamos dando una lucha enorme en este momento para tener un acceso directo a la autopista Bernardo Soto. O sea, una radial que nos conecta el cantón a la cuna de artesanía nacional, al ícono nacional en materia de colochos, carretas que ha identificado Costa Rica a lo largo y ancho por este país, inclusive más allá. Hasta Frankie Chan Díaz llevó su casco pintado con los colochos de Sachí al espacio. Pero dependemos de una medida del gobierno central en CONAVE, de una junta directiva, de un director ejecutivo, del Ministerio de Planificación, que esté el banco de proyectos, la radial, para poder ejecutarlo. Y mientras tanto no tengamos la radial, estamos limitados en competitividad. Y entonces dependemos de un puente por el lado del río Grecia, el río de Sachí, que divide Grecia y Sachí, que es un puente con un carril, Randall. O sea, hoy es imposible que cualquier inversionista piense en invertir en Sachí pensando que un tráiler va a pasar por un puente con un carril, con una carretera sinuosa que son solo vueltas, y lo mismo por el lado de Naranjo. Entonces ahí el cantón, por más alcalde que tenga Valverde Vega, por más alcalde que tenga Sachí, por supuesto que el nivel de competitividad, el nivel de desarrollo económico, social, va a estar limitadísimo por un tema de resorte de gobierno central. Entonces uno tiene que entender que hay cosas que no son hoy por hoy de resorte del gobierno local, porque simplemente es imposible por ejecutarlo. En esa justa dimensión yo interpreto el fichero, interpreto las realidades. Otro ejemplo muy pero muy puntual: Valverde Vega tiene el 70% de su territorio en zona de protección. Creo que Dota tiene el 80%. Y hay cantones como Escazú y otros que no tienen. Y su realidad urbanística, desarrollo económico y social es muy diferente. Entonces, mucho de esto depende de realidades nacionales, regionales, de resorte de la institucionalidad de Costa Rica en materia de centralismo, y de algunas que por supuesto sí, y es donde juntar manos, que yo comparto lo que decía doña Mercedes, en este momento histórico para poder desarrollar, y la participación que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Gilberto. Sí, bueno, a mí me parece que toda esta información que se generan de diferentes instituciones, pues es importante para los tomadores de decisiones, para que puedan darse cuenta, digamos, de cómo están las cosas en los respectivos cantones del país. Lo que pasa es que, mire, yo he sido un crítico del uso que se le da a estos indicadores. La forma desgraciadamente, la forma en cómo lo interpretan algunos actores, ¿verdad? Y la forma como lo interpretan a veces, precisamente, y no critico a los medios, porque yo creo que los medios lo que hacen es recibir la información tal y como alguna gente la proyecta, y así la hacen saber, ¿verdad? ¿Quién es alguna gente, Gilberto? Mire, por ejemplo, planificación, por ejemplo, me preocupa la Contraloría, ¿verdad? A veces como saca la información, me preocupa, digamos, y de verdad no es un afán de crítica, nada más, de que salga, por ejemplo, un fichero de ese tipo, con información bastante desactualizada, con miras a unas elecciones en el 2016, ¿verdad? Con información del 2011, por ejemplo, el índice de competitividad cantonal del 2011, imagínense, con otros índices del 2013. Después, el índice de gestión municipal tiene un problema metodológico de cómo fue desarrollado, porque no corresponde a los verdaderos puntajes. Por ejemplo, estaba viendo que hicieron, la Contraloría hizo 4 grupos, ¿verdad? Y esos 4 grupos precisamente los dividió porque no todas las municipalidades son iguales.
Y entonces en este fichero se agarraron los 4 grupos y se pusieron seguidos, A, B, C y D seguidos. Y yo voy a poner el ejemplo de mi cantón. Yo sé que nosotros quedamos entre los primeros 10 cantones del país, porque en el 2013 tuvimos un 74 de calificación, y creo que Valverde de Gandú por ahí cerca también. Nosotros quedamos de primeros en el grupo C, y estamos entre los 10 primeros del país, y en este fichero aparecemos de 41, y vea si fue tomado así la valoración, porque cuando se hace aquí el análisis de San José, por ejemplo, se dice, ¿verdad?, que San José presenta una posición privilegiada como centro de atracción de negocios al colocarse en la posición 2 del índice de competitividad cantonal, y además de denotar un aumento considerable de posición del 13 en el 2009 al 9 en lo referente del índice de gestión municipal. Y si usted se pone a ver en el índice de gestión municipal San José, no es cierto que esté en el 9º lugar, está más abajo porque San José tiene un 70, ¿verdad? Y Mora tiene un 74, es decir, y hay otros cantones como Paraíso que tiene un 77, San Rafael tiene un 75. Entonces, lastimosamente estas cosas les agarran, si es con afán de informar a los electores, un elector agarra esto y empieza a decir, mire qué barbaridad, que Mora está en el puesto 41 en el índice de la Contraloría, y eso no es cierto. O sea, nosotros estamos entre los primeros 10 lugares y de primeros en el grupo D. Eso para poner un ejemplo. Después, lo otro que yo una vez inclusive estuve en una actividad que se organizó con relación al índice de competitividad, ¿verdad? A mí me parece odioso que se haga un evento para decir, mire, qué bien Belén aparece en primer lugar en el índice de competitividad cantonal, y no tengo nada contra los belemitas y mucho menos contra nuestro querido amigo, el alcalde Horacio Alvarado. Y por otro lado aparecía Costa de último lugar en el índice de competitividad cantonal. Mire, ¿cómo un gobierno local va a revertir semejante cosa? Es decir, Belén está a la par del aeropuerto. Belén tiene 12 kilómetros cuadrados donde hay 6 de las mayores empresas de este país están en Belén. ¿Quién va a ir a invertir a Costa cuando está ubicado en un lugar de difícil acceso, o por Tarbaca o por Tabarcia de Mora, con calles sumamente peligrosas, con guindos, con territorios totalmente quebrados, territorios alejados de la capital, cuando sabemos que el modelo de desarrollo que se ha venido dando acá ha sido sumamente capitalino, ¿verdad?, en nuestro país? Entonces, el asunto es que este fichero, digamos, o este tipo de información es importante para los tomadores de decisiones, y yo creo que sería muy importante que inclusive no solo en elecciones locales, municipales, se viera esta información, si me parece, en mayor medida para las elecciones nacionales, porque el índice, por ejemplo, los temas de pobreza están totalmente ligados a la ruralidad de este país. Entre más rural es el cantón, más pobreza hay. Entre más, ahora la que decía doña Mercedes, mire, la Juelita, por ejemplo, que recibió no sé cuántas familias en proyectos de vivienda de interés social. La Juelita aparece en los últimos lugares en el índice de desarrollo humano. Y cómo no, si le metieron a la gente más pobre a ese cantón sin ninguna solución alterna o parallela, no, sino que paralela, digamos, del Estado, para poder resolver problemas sociales tan grandes que hay ahora en ese país, la inseguridad que hay en ese cantón, por ejemplo. Entonces, digamos, esta información ya está, lo que hizo el tribunal fue, digamos, unirla, ¿verdad? Y todo, pero se presenta como decir a la ciudadanía, para que la ciudadanía tome cartas en el asunto, digamos, de ver cómo se revierte en las próximas elecciones esta realidad en sus cantones. Y qué peligroso, ¿verdad? Esas expectativas cuando realmente no estamos viendo de dónde es que provienen esos números, ¿verdad? Y cómo se manejan estos números. Recuerdo cuando estaba en la Asamblea Legislativa, cuando estábamos en la famosa agenda de implementación del TLC, y ahí estaba el proyecto de zonas francas, la reforma que se dio. Y recuerdo algunos compañeros del Partido de Acción Ciudadana de aquel tiempo que querían obligar el desarrollo de zonas francas en cantones alejados. Y expertos del Estado costarricense nos decían, por más que ustedes quieran obligar, llevar una zona franca, X cantón, Punta Arenas, Los Chiles, no tienen esos cantones el recurso humano capacitado. O sea, entonces, usted no puede decir que va a llevar X empresa por una ley, porque el cantón, por su propia naturaleza, por su propia condición de educación, de institucionalidad, etcétera, no está preparado para recibirlo. Entonces, desde esa perspectiva, comparto lo que dice Gilberto. El documento es un documento válido, es un documento para tomadores de decisiones con análisis frío, pero lejos de un análisis político electoral, porque se puede revertir de que alguna gente sienta de que se está dando
la varita mágica a través del fichero y que se va a pasar del lugar 20 al lugar 17 como si fuera un ranking de la FIFA en fútbol y que de la noche a mañana se solventa el problema. Ahí es donde se puede perder la perspectiva del documento y su validez de uso, que yo lo comparto de la Contraloría. Me preocupa muchas veces que la generación de expectativas de esos documentos pues no se use bien en materia electoral. Dolorosamente muchas personas, tanto para presidente, para diputados como para alcaldes y gobiernos locales, votan por sentimientos, muchas veces votan más por lo que escuchan que por las razones de fondo. Y usted, Randa, que va a tener aquí la oportunidad que el otro día nos comentaba de tener debates a futuros candidatos a alcaldes y alcaldesas, al costarricense decirles que pongan oído al cómo, no el qué. Muchas veces todos decimos queremos mejores caminos, queremos mejores, tomamos el índice y el fichero con el puesto tal de índice económico, pero el cómo lo van a desarrollar, cuáles son las herramientas que cuenta ese gobierno local articulado con el gobierno central. Y aquí ligo algo con lo que dijo Mercedes antes de irse. Comparto totalmente los planes reguladores, comparto que esa figura es fundamental para el desarrollo, que eso es un tema cantonal, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos cantones han logrado reformar el plan regulador y ponerlo en ejecución? Ninguno. ¿Por qué? Porque dependemos de Senara, de Setena, de Limbo, y dependemos de toda la institucionalidad que nos ha trabado el proceso de poder reformar y orientar el desarrollo de cada cantón. Ahorita es el primer gobierno de la República que hizo un decreto, que hizo una comisión interinstitucional para poder montar la regulación de desarrollo, pero para desregular, paradójicamente, para poder ejecutar cada cantón su plan regulador. Entonces, esa figura hay que entenderla en esa dimensión. De lo contrario, y repito lo que dije anteriormente, ver qué es cantonal y qué es nacional y qué es lo que es resorte de la alcaldía. En ese contexto comparto el fichero y comparto la información. Doña Mariela, sí, antes de ir a la pausa, adelante. Exacto, sí quisiera, lo que dicen don Gilberto y don Luis, tienen efectivamente razón muchas cosas. El tema del fichero es poner datos, son los datos más recientes. Quisiéramos tener datos actualizados a 2015 y sabemos que las instituciones difícilmente pueden o nos arrojan datos tan rápidamente. Cuando nosotros presentamos esto a la prensa les dijimos también efectivamente que muchos de estos indicadores, sobre todo los que tienen que ver con desarrollo humano, no son en su gran mayoría de resorte municipal. El fichero, la idea es que genere este tipo de discusiones. Yo os lo he dicho en muchos medios de comunicación, una cosa son los datos y otra cosa es sentarme con don Gilberto para saber cuál es la realidad de Mora, qué pasa con sus distritos, cuál es el tema de infraestructura, muchos otros temas que tienen. Ahora oía al otro alcalde diciendo muchas cosas de su realidad. Y eso es un poco lo que tiene que generar ese fichero, o que pretendemos con ese fichero, que se genere esa discusión pensando en esas realidades muy diversas y que efectivamente uno no puede comparar Belén y su realidad con los chiles y su realidad, ¿verdad? Son realidades muy diversas que requieren tratamientos muy diversos y que requieren muchísima coordinación efectivamente con el gobierno central, que está llamado a variar muchos de esos indicadores, ¿verdad? En el tema de, habrá un indicador, ya ellos han mencionado cuáles son, digamos, las cuestiones con las que no están de acuerdo con el índice de gestión municipal que elabora la Contraloría. Nosotros por eso incluimos una página donde sí vienen las notas, digamos, que obtiene cada municipalidad, y instamos justamente el día que le entregamos esto a la prensa a ver esas calificaciones y se las entregamos diciéndole es un indicador más, ¿verdad?, que se está poniendo en esta fotografía. Yo nada más invito a la ciudadanía a que escuchen a la gente también de sus cantones y a que sí pidan a estas autoridades o a estas personas que quieren elegirse para esos cargos ese cómo del que hablaba el señor alcalde, ¿verdad?, que digan, bueno, ¿cómo? Porque no es fácil, y yo lo repito, el tema municipal es un tema que a mí en lo particular me apasiona, y ese cómo siempre es difícil, justamente por lo que dice él, de tener que coordinar con las autoridades nacionales. La idea es que sea un tema que se discuta, que sea un tema que se conozca, para motivar a la gente también a no solo a ir a votar, porque ese es el primer paso de la democracia, pero que invitar a la gente a que conozca esas realidades, que se involucre y trabaje de la mano con esas autoridades. Esa sería un poco la invitación, digamos, desde el Instituto a la Ciudadanía. Doña Mariela, le quiero agradecer mucho que nos regalara estos minutos. Ya solo nos queda una pausa comercial y regresamos para cerrar con don Luis y don Gilberto. Muchas gracias, doña Mariela, de verdad. Muchas gracias a usted, Randall, y a los radioescuchas.
Gracias a usted que nos acompañó desde el IFED. Hoy hemos tenido mucha participación, la primera dama estuvo con nosotros, el IFED ahora. Vamos a la pausa, regresamos para el cierre del programa ya, hablando con don Luis Antonio Barrantes, alcalde de Sarchí, casi vuelvo a decir Valverde Vega, ¿vio? Y con don Gilberto Monge, alcalde de Mora. Son las 3:17, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tres de la tarde con 20 minutos, regresamos a Matices. Vieran que nosotros tenemos 139,000 seguidores en Twitter, 140,000. Hace 13 minutos preguntamos en la cuenta de Monumental, ¿sabe usted cómo se llama el alcalde de su cantón? No tengo ni una sola respuesta y esto me genera todavía más preocupación y siento más desgano, digamos, en las elecciones municipales, y faltan julio, junio, faltan 6 meses, 8 meses, don Luis. Sí. Anteriormente decía doña Mercedes que ella esperaba que ese proceso de elección fuera mayor en cantidad de votantes. Sin querer ser negativo, es un proceso muy lento, la gente no cree en los gobiernos locales. Usted abre el micrófono en este momento y pregunta por la figura de la alcaldía, y la gran mayoría va a hacer una crítica negativa, porque así lo percibe el pueblo, es una realidad y no se puede inventar lo que no es. Yo sí creo que para poder revertir este proceso, como decía Gilberto, lo comparto totalmente, tiene que darse un debate nacional serio, reposado, donde no saquemos la banderita del color político, y ojalá que algún día los cantones puedan tener partidos cantonales que defiendan su interés cantonal. O sea, cada partido que vaya a defender, y no que esté la defensa de un partido nacional. Mira, a mí, perdón que opine de esto, pero cuando yo veo el sábado el partido que tiene supuestamente la mayor base electoral en este país, peleándose por si le permiten a un candidato o que aspirante a candidato a ser alcalde o no, con su partido, como es Johnny Araya, cuando hay temas tan importantes a nivel nacional de un partido político que tiene 18 diputados que tiene que discutir, por el amor de Dios, caminos, infraestructura vial. O sea, Costa Rica tiene decisiones que tomar muy serias. Y yo creo que los cantones deben de tomar la batuta. El pueblo tiene que involucrarse, tiene que saber que su gobierno local es fundamental. Los que hemos pasado por el régimen municipal sabemos que es muy duro. Yo tengo envidia de la buena cuando paso y veo ahí por Alajuela, cuando voy para Sarchí, un mall enorme que se está construyendo en una entrada de Alajuela. ¿Cuánto le irá a generar eso en patentes a nuestro buen amigo Roberto Thompson y a la municipalidad de Alajuela? Qué bien, ojalá que haya mucho de eso. Pero cuando me voy a la realidad después del río Sarchí, me doy cuenta que tengo un cantón muy limitado en recursos, en poder invertir, que depende dolorosamente del Estado central, y que así es el 90% de las municipalidades, me lleva a la realidad que tenemos que hacer ese análisis serio, reposado, sereno, y por supuesto pensando en Costa Rica. Don Gilberto. Sí, definitivamente yo creo que, digamos, estamos ante una oportunidad, ¿verdad? A mí me parece que estamos, cada vez que se viene un proceso electoral del modo, de la forma que sea, yo creo que hace que digamos que se presente una nueva oportunidad para el país en general. Lo que se dio en las últimas elecciones, en febrero de las últimas elecciones, ¿verdad? Que se dio una gran dispersión del voto. Bueno, hoy tenemos una de las asambleas legislativas más dispersas desde el punto de vista de partidos políticos. Yo creo que eso nos hace ver de que hay una realidad política diferente en nuestro país, y que yo creo que todos los actores políticos de una u otra manera tenemos que entender esa nueva realidad, y si no lo hacemos yo creo que le estamos haciendo un flaco favor a nuestro país. Yo creo que ya a nivel de gobierno, digamos, nacional, los partidos políticos tienen que ir pensando en coaliciones, tienen que ir pensando en alianzas. Ya las cosas no puede ser que solo yo y solo mi partido sirve y los demás no sirven. Es decir, ya las cosas hay que irlas construyendo en conjunto, en grupos, como decía, en coaliciones. Y yo creo que a nivel local, igualmente, estas elecciones municipales son también una oportunidad
para que también se puedan desarrollar en los respectivos cantones formas diferentes de concebir la política, donde ya no se esté planteando llevar gente que haga lo mismo que se ha hecho siempre, de la política por la política convertida en un fin en sí mismo y no un medio para realmente buscar desarrollo para las comunidades. Entonces hay que buscar gente apropiada para que realmente puedan ir a hablar de temas diferentes, que se metan que gente que se meta realmente a ver asuntos que son de índole local y que pueden generar una gran diferencia entre un cantón y otro, y no ver competitividad, por ejemplo, hablando un poco de estos indicadores desde el punto de vista de cuántas empresas puedo llevar yo a mi cantón o cuántas empresas no puedo llevar. Es que imagínense, o sea, son cosas tan a veces tan engañosas, ¿verdad? Y yo no puedo decir que el desarrollo de un cantón es por cuántas empresas lleve yo a mi cantón, es decir, la calidad de vida de la gente en una comunidad depende de muchísimos factores que yo creo que hay que verlos en su conjunto, y hay que ver la ubicación del cantón, hay que ver qué oportunidades tiene, qué ventajas comparativas tiene con otros para determinadas cosas. Hay cantones que son totalmente agropecuarios y no tienen que cambiar esa naturaleza para nada, ¿verdad? Entonces yo más bien creo que este es el momento, es una oportunidad para que la gente en esto empiecen a hacer alianzas, que empiecen a hacer que tomen fuerza, de ir generando ideas. Y yo insisto, es decir, es muy importante lo de febrero, pero creo que lo que va a pasar durante los próximos meses es todavía más importante, porque es el ir generando esos liderazgos que ocupan nuestros cantones para hacer aportes de calidad, ¿verdad?, a nuestros cantones. Eso que dice Gilberto, yo quiero compartirlo y tal vez dejar una reflexión con respecto al fichero, que fue parte de la intención, Randall, de usted analizarlo. Estas cosas no se pueden ver como, repito, como un ranking de la FIFA, de que si estoy en 40 paso al 39, al 38 estoy mejor y soy más competitivo. Eso sería un error enorme como país analizarlo así. Yo puedo entender que la Contraloría hace un documento válido donde ellos tienen su análisis y nos ponen a competir con nosotros mismos, pero la expectativa que se genera ante la opinión pública es la que me preocupa, porque esa expectativa es la que pone al electorado a votar por personas o por sentimientos mesiánicos. Gilberto lo dijo bien. El presidente de la República llegó con 1.300.000 votantes, y mucho del sentimiento del costarricense es que ahí estaba la pomada canaria con un nuevo presidente que de la noche a la mañana se cambiaba la situación. No es cierto. O sea, ¿cómo hace el presidente de la República para cambiar un modelo de contratación en una institución pública si está dado por la ley de este país? O sea, ¿cómo hace usted para hacer una obra más rápido si simplemente el modelo no se lo permite? Y yo hace poco vi al presidente de la República decir en una entrevista que precisamente uno de los errores de Costa Rica era que la gente y los partidos políticos habían satanizado al que estaba gobernando, que eran corruptos por excelencia, y que el que venía de pronto no era tan corrupto. El tema no es de corrupción, por supuesto que sí existe, por supuesto que eso se da, eso no lo podemos negar ni tapar con el sol con un dedo. Es que el modelo que Costa Rica gestó se volvió inoperante para poder ejecutar. Hay que ser un mago, un artista para poder hacer obra en los cantones y caer en un delito de un procedimiento administrativo que te condenen de a dedo por haberlo hecho mal. Ese modelo de desarrollo costarricense, esta figura de estar en el lugar 20, 21, 19, 18, es un tema que Costa Rica tiene que analizarlo seriamente. Lo pregunto, y en la próxima elección, si al señor presidente de la República, espero y confío en Dios que no le vaya mal, le va mal, ¿a qué va a apostar el país? ¿A cuál otro Mesías? ¿A cuál otra persona va a caer y decir le va a solventar el problema? ¿O va a perder mayor credibilidad y entonces se va a volver en mayor abstención a la hora de votar? No, todo lo contrario. Como decía Gilberto, este es un momento oportuno y viéndolo de una manera positiva de que los costarricenses a lo largo y ancho del país se involucren en el cantón. Y aquí, ojo, una cosa es querer ser alcalde, alcaldesa y miembro de un consejo municipal y síndico y consejo de distrito, y otro es el que no le interesa participar, pero también tiene responsabilidad. El no participar no le exime que su pueblo y su cantón y su distrito y su comunidad tiene que desarrollarse. ¿Cuántas personas están en una junta de educación de la escuela, del colegio? ¿Cuántos están en una asociación de desarrollo? ¿Cuántos están en el comité de deportes? ¿Cuántos están en el subcomité de deportes? Hoy Costa Rica hace portones, cierra la puerta y de ahí para allá, usted me junta la basura, usted me limpia el cordón y caño, usted me busca el mejor camino, usted me busca el mejor empleo y no me involucro. Ese es el tema que Costa Rica tiene que revertir. Ese mundo que hoy queremos ver de que alguien me solventa el problema, un Estado centralista o paternalista, un gobierno que haga las cosas y yo no participo. Este momento oportuno, me parece que, como decía Gilberto, es de llamar a la reflexión y verlo con ojos positivos y como costarricenses. Estamos renovando la democracia, bendito Dios que podemos elegir nuestros representantes, en este caso locales, pero el tema sí tiene que verse con ojos críticos y de fondo. Don Luis, muchas gracias por haber estado aquí, don Gilberto también. Por supuesto a la primera dama, doña Mercedes Peñas, que estuvo con nosotros, y a Mariela Castro del IFED. Un agradecimiento por haber acompañado
este programa de Matices. Nos escuchamos a las 7 hoy en la tercera emisión de Noticia Monumental y mañana a las 2 de la tarde tendremos otro programa muy interesante sobre, mañana les contamos sobre qué, otro programa muy interesante de Matices. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.